Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, y estamos en los versículos del 4 al 9. Vamos a retomar la lectura de los versículos. ¿Ya lo tienen? Muy bien, lea conmigo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, venimos una vez más a tu presencia, deseosos en el Señor de ser edificados en tu palabra. Rogamos para que ella sea un aliciente para nosotros y sea ese bálsamo maravilloso que tú has dejado para que tus hijos sean reposados en él. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y esto no ha cambiado, y te damos gracias porque hoy como iglesia podemos todavía estar reunidos con el fin de seguirla estudiando. Pedimos pues que permitas estemos atentos a cada una de tus palabras y podamos entenderlas y practicarlas, de tal forma que tu nombre sea glorificado en nosotros. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy nos corresponde el versículo 9. Terminamos la semana pasada en el verso 8. El versículo 9 empieza con una frase que me hacía pensar mucho hacia dónde enfocarla y hacia dónde la estaba enfocando Pablo. Y empieza diciendo: fiel es Dios. Fiel es Dios. Venían a mi mente cualquier cantidad de circunstancias que me hacían pensar en la fidelidad de Dios. Y uno dice, cuando la gran mayoría de personas se le habla de la fidelidad de Dios, por lo general está pensando en que Dios tiene algún tipo de obligación conmigo como su hijo, y Él tiene que ser fiel conmigo. No importa que yo sea infiel, porque asumimos que la fidelidad de Dios va aún sobre nuestra infidelidad. Pero el Señor me hacía pensar en que no es de esa manera. Porque aunque nosotros no estuviésemos en la tierra, Dios sigue siendo fiel. ¿Pero fiel a qué? Y la respuesta concreta, hermano, es: Dios seguirá por la eternidad siendo fiel a sí mismo. A sí mismo. No piense que Dios tiene la obligación de ser fiel con usted cuando usted y yo cometemos cualquier pecado. Generalmente decimos, pero Dios es fiel.
Hermano, déjeme decirle algo. Ese es el mayor error que se ha cometido por muchos predicadores al tratar de enseñar que Dios es fiel aunque yo sea infiel. Pero es que la fidelidad de la que se está queriendo enseñar en esa situación es que Dios está obligado conmigo a pesar de que yo la embarre con Él. Y eso no es lo que la Escritura dice. Dios permanece fiel a sí mismo. ¿Y qué ha dicho Dios de sí mismo? Que Él odia el pecado. Y eso no va a cambiar. Que el alma que pecare, esa morirá. Eso no cambia. Dios permanece fiel a esa palabra. Dios permanece fiel a decir que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Eso no cambia. El problema es que con este facilismo que se ha enseñado la fidelidad de Dios, entonces creemos que nosotros tenemos derecho a fallarle a Dios y Él tiene que seguir siendo fiel a nosotros. Eso no es lo que enseña la Escritura. Porque dice la palabra del Señor, y lo dice Dios mismo, que Él nunca, escúcheme bien, nunca dará por inocente al culpable. Esa es la fidelidad de Dios. Pero esa es la fidelidad que la gran mayoría no quiere escuchar. Esa es la fidelidad que la gran mayoría de personas considera como que es injusticia de parte de Dios. Es injusto que Dios me castigue por mi pecado. ¿Piensan algunos? ¿Será injusto? No es injusto. No es injusto de ninguna manera. Porque fue Dios el que estableció qué era pecado. Y sería totalmente ilógico, y no hablo de que Dios lo sea, pero sería totalmente ilógico creer que Dios, porque yo soy su hijo, me las va a pasar todas. De ninguna manera. Porque el Señor dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, hermano, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de Dios está en su trono de santidad y de ahí no lo va a quitar nadie. Nadie es nadie. Su trono de santidad no puede ser corrompido por nuestro pecado. Y no piense de ninguna manera que Dios las va a pasar por alto con sus hijos. Porque nosotros tenemos esa costumbre como padres. Creemos que es normal que nuestro hijo diga una que otra mentira. Creemos que es normal que nuestro hijo nos desobedezca una u otra vez. Es más, nuestros hijos creen que cuando nosotros les reprendemos por algo que ellos han hecho, hemos actuado de manera injusta. Eso es lo que ellos piensan. De alguna forma ellos piensan, ay no, es que mi papá es muy cansón, es que mi mamá ya está chapada a la antigua, y cosas como esas. Pero hay que decirle, joven y hermano querido, que si yo digo como padre que voy a castigar a mi hijo o a mi hija por algo que yo ya he establecido que no deben hacer y no lo hago, yo estoy siendo infiel. Y eso será algo que nunca pasará con Dios.
Dios nunca practicará la infidelidad. ¿Y sabe por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y déjeme decirle esto, hermano. Tristemente nosotros como humanos, todo el tiempo, estamos haciendo uso de la infidelidad. Tal vez usted me diga, no, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. No, yo nunca le he sido infiel a mi esposo. Pero cuando usted dice que va a hacer algo y no lo hace, usted ha sido infiel. ¿Me hago entender? Ha sido infiel a su palabra. Cuando usted le dice a su hijo, te voy a llevar al parque, y no lo lleva, usted ha sido infiel. Pero también, no solo para decirle a los padres, hijos, cuando ustedes dicen que van a ganar el año y no lo hacen, han sido infieles a ustedes mismos también. ¿Me hago entender? Y es algo que Dios no va a pasar por alto. Entonces, dice aquí, fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Sabe? Nosotros cometemos muchos errores. Y la gran mayoría de veces, por lo menos sucede en muchas iglesias, se le echa la culpa a Satanás. Es que Satanás fue el que me hizo hacer esto. Satanás. Hermano, la escritura es clara y me dice que cuando yo cometo pecado, ¿quién lo cometió? No fue Satanás. ¿Te acuerdas cómo dice Juan 8:44? De memoria, a ver. Lo he repetido 80,000 veces o más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se da cuenta? Tristemente nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero obedecemos más al padre de mentira, al que ha sido mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad. A ese sí lo obedecemos. Hermano, déjeme decirle, Satanás nunca te va a obligar a pecar. No puede. Nunca Satanás podrá obligar a un hijo de Dios a pecar. Nunca. Lo único que él puede hacer es tentarnos. Es lo único. Y dice la escritura, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que cuando llegue la tentación, te dará la salida también. ¿Se da cuenta? El problema es que nosotros creemos, no, es que Satanás, hacemos exactamente lo mismo que hizo Eva. ¿Se acuerdan qué hizo ella? ¿Qué hizo qué? Eva. Fue la serpiente. Ah, sí, le echó la culpa. Lo mismo que hizo Adán. Le echó la culpa a Eva. La mujer que me diste, ¿a quién le echó la culpa? A Dios. A Dios. No fue a Eva. Fue a Dios. La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente me tentó y yo comí. Y es exactamente lo mismo que ustedes y yo estamos haciendo hoy, echándole la culpa
a Satanás de nuestro pecado, cuando dice la Escritura en Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada cual es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. ¿Se da cuenta? De sus propios deseos. Esas son las concupiscencias. Sus propios deseos que Satanás usa para que usted cometa el pecado. Pero nunca Él te obligará. Y tenga eso muy claro. Satanás no te puede obligar a pecar. Solo te presenta la tentación. Ya. Pero nos metemos tanto en la tentación que no vemos la salida que Dios nos está ofreciendo. Porque Él es fiel. Dios es fiel a su palabra. Y Él prometió que cuando la tentación venga, siempre habrá una salida. Y a eso Él permanece fiel. ¿Me hago entender? Pero hermano, ¿cuál es nuestro problema? ¿Han visto lo que hacen muchas personas cuando están enfrentando algo que no les gusta mucho? Por ejemplo, vamos a suponer que usted le tiene miedo a los perros. ¿Sí? Usted le tiene miedo a los perros. Y le dicen, toque ese perro. De pronto usted es una persona arriesgada y miren lo que hará. Con los ojos cerrados tratará de tocar el perro. Asimismo, nos encontramos nosotros frente a la tentación. Cuando la tentación viene, cerramos nuestros ojos y nos metemos en ella de cabeza. No vemos la salida que Dios está mostrando. No la vemos. Y no porque no esté ahí, sino porque estamos tan metidos en la tentación que cerramos nuestros ojos y, como algunos dicen por ahí de manera grotesca y por demás un tanto, ¿cómo se llama eso? Blasfemo, que sea lo que Dios quiera. Esa es la razón que muchos dan. Que sea lo que Dios quiera. Echándole la culpa a Dios del pecado que van a cometer. ¿Se da cuenta? Por esta razón, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que Dios siempre permanecerá fiel a su palabra. Siempre. Él no va a faltar a una de sus palabras. Y por eso dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca. A ellas Él permanece fiel. Ahora, el versículo 9 dice, fiel es Dios. Ahora, tenemos que pensar, ¿por qué Pablo finaliza ese versículo 9, o inicia mejor ese versículo 9, diciendo que Dios es fiel? ¿Cuál es la razón para la que Pablo exprese la fidelidad de Dios a inicios de terminar con este versículo? ¿Lo han pensado? Pues yo lo relacioné con la parte del versículo que me gusta mucho a mí, que dice de Filipenses 1:6.
estando persuadido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa fiel, una parte de fidelidad de Dios. Al comienzo, en el 8 dice que los confirmará hasta el fin. Entonces yo lo relacioné con ese, no sé si usted equivoca. Tiene que ver, pero tenemos que relacionarlo inicialmente con el mismo texto que estamos leyendo. Y el inicio lo encuentran en el verso 4. Gracias doy ¿a quién? A mi Dios. Cuando uno lee todos los versículos nuevamente, se da cuenta de por qué Pablo finaliza hablando de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que él empieza hablando de Dios como su Dios y que él ha dado a los corintios gracia. Y todo lo que vimos en los versículos siguientes, la cadena va ahí, ¿sí? Les dio sabiduría, les dio ciencia y les dio a conocer, les dio el testimonio acerca de Cristo. Este testimonio es confirmado y esta confirmación tendrá un fin, que es cuando el Señor se manifieste, el Señor Jesucristo se manifieste en su segunda venida. Ahora, hasta ahí termina el versículo 8. Entonces Pablo cierra en el versículo 9 esta conversación diciéndoles: todo lo que les he dicho hace parte de la fidelidad de Dios. Dios hará todo esto. Él los llamó, Él los apercibió, Él les dio su gracia, Él les dio el conocimiento que ustedes han tenido, Él les dio, aparte del conocimiento que han tenido, el conocimiento de Cristo, y ese Cristo va a venir por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Me hago entender? Por esta razón, hermano, es que Pablo empieza el final de su versículo o de su charla presentándose delante de los corintios con la frase: fiel es Dios. Pero fiel es Dios, ¿por qué? Entonces dice: por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que hablar de otras frases que están allí. Comunión. ¿Qué es comunión? ¿La que hacen allí en la Iglesia Católica? No, eso no es. Comunión es unidad con Dios, unidad con Cristo. Si hablamos de la unidad con Cristo, quiere decir que si usted y yo decimos ser hijos de Dios, tenemos que tener una comunión con Él. ¿Y qué es tener una comunión con Él? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo? No, no estamos hablando de religión. Cuando hablamos de una comunión con Cristo, tenemos que estar pensando como Cristo, actuando como Cristo y hablando como Cristo lo hizo. Ahí hay comunión. En otras palabras, concretamente, lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, y es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, Dios fue el que los llamó, y los llamó por medio de Cristo.
como Él los llamó a ustedes por medio de Cristo, ustedes deben estar de acuerdo con Él. ¿Me hago entender? Es decir, ¿qué significa para usted estar de acuerdo con Cristo? El Señor lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Para de contar. La pregunta es, si usted no hace lo que Cristo manda, ¿qué es usted de Él? Enemigo. ¿Qué es lo contrario de amigo? Enemigo. Eso es lo contrario del amigo. Entonces, mire lo que dice. El Señor establece esta situación concreta. 1. ¿Quieren ser mis amigos? Hagan lo que les mando. ¿Quieren ser mis enemigos? No lo hagan. No es otra cosa la que dice. Ahora, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Quién fue el que llamó? Dios. ¿Sí? Pablo lo menciona en Romanos de otra forma. ¿Se acuerdan cómo dice? Capítulo 8, versículo 30 y 20 y pico. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Y nos llama para qué? Para que tengamos comunión. ¿Con quién? ¿Con Él? No. Con Cristo. ¿Se da cuenta? De tal forma que usted no puede decir que usted tiene comunión con Cristo si Dios no lo llamó. Porque Él nos llamó a eso, a tener comunión con Cristo. Por eso, hermano, hay que tener en cuenta que cuando dice que fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo, lo primero que tiene que pasar en nosotros es ¿qué? Como creyentes, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De tal forma que si usted no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, nunca usted tendrá comunión con Él. Y note que Pablo lo está diciendo de manera muy concreta: comunión con su Hijo Jesucristo. Pare de contar. Hermano, mire, a veces vamos a encontrar a muchas personas que dicen: Jesús fue un gran profeta, fue un muy buen hombre, pero no consideran que Él haya sido Hijo de Dios. Y eso es dañino, porque eso va en contra de Dios mismo. Ahora, dice también el mismo Señor Jesucristo: nadie puede llamar a Dios Padre si el Hijo no se lo revela. Nadie. Dios usó al Señor Jesucristo para llamarnos, pero el llamado lo hizo Él, Dios.
Su Hijo Jesucristo ejecuta la acción de llamar, ¿no? Por eso dice, yo les mandé a algunos un video, no sé si lo vieron, de una situación bien interesante. Colocaron un video en el Facebook que decía, para cerciorarnos si es verdad que las ovejas solo siguen la voz de su pastor. Y colocaron en una cerca, había una cantidad de ovejas pasando la cerca, pero una cantidad impresionante. Y pusieron a varias personas a hacer los mismos sonidos que hace el pastor cuando la llama. No reaccionaba ninguna. Y les la llamaban de la misma forma que el pastor la llamaba. No se movían. Pero luego dicen, ahora que pase el pastor. Y cuando este hombre se para al frente de las ovejas y hace los ruidos que los demás estaban haciendo, es impresionante ver cómo de inmediato todas las ovejas levantan su cabeza, lo miran y corren hacia él. Yo me maravillaba de eso y decía, definitivamente no hay una forma más gráfica de hacerlo que esa. Y es, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Se da cuenta? Hermano, esto es, yo me estremecí cuando vi eso, porque era algo maravilloso. Y decía, definitivamente, Señor, si tú no nos llamas, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo es el que se encarga de hacerse llamado. Y por eso Él dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabe por qué? Porque el que va es porque ha sido llamado. No más. El que va al Señor es porque Él lo está llamando. Y es triste que a veces nosotros queramos imitar. Han visto a esos imitadores que hay de voces y a veces lo logran confundir a uno. Hay unos imitadores muy buenos que tienen una capacidad de imitar la voz de otra persona perfectamente, que si usted no está viendo a esa persona, muy seguramente cae en la trampa. Pero déjeme decirle algo, nadie nunca podrá imitar el llamado del Señor. Nadie nunca lo podrá hacer. Pero lo harán de manera parecida. Y por eso dice la Escritura, en los postreros tiempos se levantarán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Aún si les fue posible a los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Hermano, fiel es Dios. Y Él nos ha llamado a tener comunión con Cristo. En otras palabras, a ponernos de acuerdo con el Señor Jesucristo de todas las cosas que Él ha establecido para nosotros. Pensemos en algunos. Uno,
El Señor estableció en su palabra: vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Él les dice: ustedes orarán de esta manera? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos querían ponerse de acuerdo con Él. Y le dijeron: enséñanos a orar. Ah, ustedes quieren aprender a orar. Bueno, háganlo de esta manera. No vemos en ninguna parte de las Escrituras a los discípulos repitiendo esa oración después. Miren cómo Pablo escribe sus cartas y muchas de ellas son oraciones. En alguna parte ven ustedes que él repita la oración que el Señor dijo que oráramos de esa manera. No, de ninguna manera. Pero sí guarda el esquema que el Señor Jesucristo estableció. Vosotros pues oraréis así. Esa es una de las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Entonces lo que ustedes deben pensar, y lo que nosotros como creyentes debemos pensar, es: lo que estamos pidiendo glorifica al Padre. ¿Será que yo estoy orando bien? Porque he escuchado ese tipo de oraciones. Un esposo que le dice al Señor: Señor, si tú quieres que yo le sea infiel a mi esposa, permite que la secretaria se quede conmigo solo. No, es que el Señor me dijo que le fuera infiel a mi esposa. ¿Cierto? Hermano, por favor. Señor, si tú no quieres que yo me robe esa plata, no me la dejes ahí, por favor, y la plata se queda. Ah, entonces el Señor quiere que yo me la robe. ¿Será? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque a veces estamos como en ese juego con Dios de querer validar nuestro pecado. Señor, si tú quieres que yo deje de orar, muéstrame. Como no me muestra nada, entonces ¿qué quiere que deje de orar? Veía un capítulo de Los Simpsons en el que Homero supuestamente está muy religioso y viene con un vaso de leche y unas galletas y las pone ahí y dice: Señor, te traje esta ofrenda de leche y galletas. Si tú quieres que yo las coma por ti, no hagas nada. Y a veces somos así con Dios. Entonces, como no hizo nada, gracias Señor, ya me las como en tu nombre. Hermano, tenga mucho cuidado. Porque cuando la palabra me dice que debo estar en comunión con Cristo, es pensando como Él piensa. No pensado, porque Él sigue pensando igual. ¿Sí? Cuando un familiar nuestro muere, decimos: mi familiar decía, mi abuela decía, mi tío decía o hacía. Pero yo no puedo pensar de la misma manera del Señor, porque es que Él sigue estando vivo. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir como el Señor decía, no, como el Señor dice. ¿Sí? Entonces debo partir de ahí. Debo pensar como el Señor piensa.
Debo hablar como el Señor habla. Y el Señor estableció esto para nosotros. Hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Y así hacemos, ¿cierto? Así lo hacemos. Pero queremos estar en comunión. Ahora, otro pasaje que nos habla de la comunión con el Señor. Uno muy hermoso, que está en Mateo 11, 28. ¿Se acuerdan qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero eso se lo dijo Juan a sus discípulos, yo no tengo nada que ver ahí. No, eso sigue estando vigente hoy, porque eso no ha dejado de ser. Vengamos a Él con nuestro cansancio, y Él nos hará descansar. Pero recuerde lo que sigue diciendo el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy altivo. No, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, tú fuiste manso, pero yo no soy capaz. ¿Qué dijo él? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, no es que no seamos capaces de ser mansos, es que no queremos ser. Y eso rompe la comunión. La rompe. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los humildes. Sí, pero es que es muy difícil ser humilde. Pero el Señor dijo que ellos serían bienaventurados. Y nosotros fuimos llamados a ser mansos y humildes. ¿Se da cuenta? Comunión. Comunión. ¿Otra más? ¿Se acuerdan de alguno? ¿No? Ahora sí se nos olvidaron todas, ¿cierto? No, hay otro más. Dice el Señor Jesucristo de esta manera: ninguno puede servir a dos señores. ¿Se da cuenta? Pero también dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque Él traerá su afán. Dice, no se afane porque ha de comer o porque ha de vestir. Y le pregunto, hermano, honestamente, ¿ahí usted tiene comunión con Dios? ¿Ahí usted tiene comunión con Cristo? No, porque no siempre está afanado por el día de mañana. ¿Se da cuenta? Está acabando de ver, se come el mundo. Y no nos vayamos muy lejos. De pronto alguno de ustedes está aquí diciendo, ay, yo no lavé el uniforme, ay, yo no lavé la ropa y mañana ¿qué me voy a poner?
día su propio mal. Pero también dice el Señor, buscar, ¿qué? Primeramente. ¿Qué es lo que hay que buscar primeramente? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Eso ocupa nuestro primer lugar. Estamos en comunión con Cristo ahí. ¿Se da cuenta lo fácil que es estar? ¿Qué es lo contrario de la comunión? Separación. No. Discordia, desacuerdo. Entonces dése cuenta lo fácil que es estar en discordia o en desacuerdo con el Señor, en lugar de buscar la comunión. Velad y orad para que no entréis en... ¿Lo hacemos? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ay, Señor, me dio sueño. Hoy no quiero orar. Hoy no quiero leer. Hoy no quiero estudiar. Me voy a dar unas vacaciones espirituales. Voy a tomarme unos días. Sí. Yo no creo que el Señor se enoje porque yo me vaya y cometa unos pecadillos y luego me arrepienta. Es más fácil estar en discordia con el Señor. Y note algo que dice la palabra, lo dijo el mismo Señor: ninguno puede llamar a Dios Señor si el Padre no se lo da. Y hoy encontramos a cualquier cantidad de gente diciendo Señor, Señor, pero no sabemos a cuál Señor se refiere. Y escuche usted, por ejemplo, el argot popular allá afuera, es decirle a uno, mi Dios le bendiga. Cuando a mí me dicen eso, lo primero que pienso dentro es, yo no quiero que su Dios me bendiga, porque no sé cuál es su Dios. Pablo, por el contrario, mire cómo empieza el versículo 4. Gracias doy a quién? A mi Dios. ¿Y por qué? Porque Él sabe quién es. Hermano, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios y estar en comunión con Él. Pero la pregunta es, ¿qué está robando esa comunión? ¿Qué te la está quitando? ¿Qué está por encima? ¿Qué nos separa de esa verdadera comunión? Y el problema es que podemos llegar a pensar que no es así. No, yo estoy bien, no hay problema. Hermano querido, fuimos llamados a la comunión con el Señor. Y la comunión implica el estar
no en algo de acuerdo. Eso implica la comunión. No en algo de acuerdo, sino en todo. ¿Y sabe por qué? Porque debemos tener la certeza de que el Señor no va a equivocarse. Porque debemos tener la certeza de que Él no va a hacer que nosotros hagamos algo malo en ningún momento. El problema es que nosotros creemos que sí. A veces como creyentes algunas personas llegan al punto de creer, no, es que en este sentido creo que Dios está como, no me gusta usar esta palabra, pero es de pronto el pensamiento de algunos. Es que Dios como que se pifió en esta. Esto como que no era lo correcto, como que lo correcto era otra cosa. Y le pregunto, ¿será que Dios se equivoca? Puedo decirle con toda certeza que no. No se equivoca. Para nada. Por eso es que Dios. Y ese, como Pablo dice, es mi Dios. Hermanos, hemos hablado de la fidelidad de Dios. Pero también hemos hablado de la comunión con Cristo. No podemos dejar pasar por alto que el llamado de Dios es a estar de acuerdo en todo con Cristo. Yo le pregunto, ¿qué estamos esperando? ¿Creemos que nosotros tenemos mejores alternativas? ¿Será que mis pensamientos son mejores? Por el contrario, el Señor dice de esta manera: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y dice algo más profundo todavía: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y es probable que estemos en esas condiciones, de estar creyendo que servimos a Dios, pero no es así. Pablo dijo en algún momento, lo leímos en otra carta: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Hermanos, necesitamos delante de Dios tener una conciencia. Y esa conciencia limpia solo se logra teniendo comunión con Cristo. Sed imitadores de Cristo. Pablo lo dijo de esta manera: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Tal vez, y quiero concluir con esto, tal vez nosotros en muchas ocasiones creemos que es muy exagerado, que es que cuando la Biblia se escribió no estaban pasando tantas cosas como hoy. Tiene razón, estaban pasando otras peores. Pero el Señor dijo: todo esto es necesario que acontezca. Nada va a dejar de pasar. Así que, hermano querido, usted y yo o estamos en comunión con Cristo
o estamos en discordia con Él. ¿Cuál es nuestra situación? A esa quiero invitarlo a pensar en esta mañana. Y si estás en discordia, ¿hasta cuándo estaremos en discordia? Pero si estás en comunión, ¿qué tan profunda es esa comunión? Es lo que nos tenemos que preguntar. Porque o estamos en comunión total o no estamos. Y eso debe ser claro para nosotros. Vamos. Padre, te damos gracias porque hablar de tu fidelidad a ti mismo y no a nosotros es algo que mueve el piso. Y aunque la gente haya equivocado el camino, el sendero, queriendo enseñar una fidelidad tuya a pesar de nuestro pecado, a estar comprometido con nosotros, al analizar profundamente en tu palabra nos damos cuenta de que tú permaneces fiel a ti mismo. Y de esa manera nosotros queremos verte. Como ese Señor que dice que al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como ese Señor que estableció unas normas para que sus hijos las cumplieran. No si querían, sino como norma de vida para ellos. Te pedimos perdón por las veces en las que hemos querido de alguna manera burlarnos de ti. Y hemos preferido estar en discordia contigo que en esa verdadera comunión a la que tú nos llamaste por medio de tu Hijo. Ayúdanos a ver tu fidelidad a ti mismo y no a nosotros, para que de esa manera también nosotros queramos ser fieles a ti. Rogamos pues que tu Espíritu Santo nos guíe como siempre a toda la verdad, aunque ni siquiera necesitábamos pedir eso porque tú lo prometiste y en eso también permaneces fiel. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.